Invitamos ahora a tomar la palabra a la directora de proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal AC, quien se encuentra en videoconferencia desde México. ¿Nos escucha la directora? Sí, sí les escucho. Le damos la palabra entonces. Gracias. Pues muchas gracias por esta invitación, en particular a la Universidad Mayor por poner todo este esfuerzo para realizar esta videoconferencia. Tengo que partir sobre todo de lo que fue o lo que son los antecedentes de esta unidad de medidas cautelares para adolescentes de Morelos. Como proyecto Presunción de Inocencia de Open Society Justice Initiative hace algunos años, empezamos a trabajar el tema de prisión preventiva en México y analizar qué tipo de costos se generaban alrededor. Sabíamos que se utilizaba de forma irracional. En cuanto se empezó a reformar el sistema a nivel local para introducir el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, empezamos a identificar un área de oportunidad muy interesante, que era la regulación de una serie de medidas cautelares alternativas y que en un principio permitirían a los jueces decidir discrecionalmente, digamos, en la amplitud de su función jurisdiccional, qué medida podría ser la más adecuada para una persona y que pudiera enfrentar así su juicio, ya sea en prisión preventiva o con alguna alternativa. Empezamos a explorar este tema en los estados donde se implementó la reforma por primera vez, que fueron los estados de Chihuahua y Oaxaca. Y derivado de las pláticas y grupos de enfoque y un poco de recopilación de información, aunque para entonces no había demasiada, pudimos identificar, por ejemplo, un déficit de capacitación en medidas cautelares en cuanto a las partes. Esto significaba que no sabían bien a bien cómo utilizar o cómo aumentar los riesgos que los propios códigos preveían para la solicitud y el debate de medida cautelar. Igualmente nos dimos cuenta que o existía falta de recursos para recabar esa información de las partes, por parte de estas, o incluso de tiempo para hacerlo. Igualmente nos dimos cuenta que en estos mismos estados donde se iniciaba a implementar el sistema, había una ausencia de un sistema de supervisión de medidas cautelares en libertad, es decir, una vez dictada una medida alternativa, nadie, ninguna institución se hacía cargo de vigilar que esa persona cumpliera con las condiciones impuestas por el juez. Esto generaba una serie de cargas de trabajo que se distribuían pues, de manera inequitativa, normalmente hacia la defensa, y el Ministerio Público se desentendía totalmente. Ante este panorama, consideramos que, por lo menos para nuestra realidad, el modelo que podíamos proponer era un modelo que funcionaba desde hace muchos años en Estados Unidos, que según nuestra propia traducción nombramos servicios previos al juicio, en Chile se le han llamado servicios con antelación al juicio, y entonces fuimos al estado de Morelos, que también empezaba a implementar su sistema. En este caso, además, el sistema de adolescentes lo hacía de manera paralela y lo hacía además de forma, se volvió un sistema o se reformó el sistema para hacer un sistema acusatorio integral. Después de una petición expresa de las autoridades del Estado y las involucradas en el sistema de justicia para adolescentes, se firmó un convenio de colaboración y se constituyó lo que más adelante les voy a explicar un poco, con un poco más de detenimiento, que es el Comité de Medidas Cautelares. Se decidió que la ubicación institucional de estos nuevos servicios sería la Secretaría de Seguridad Pública y se empezó a analizar el marco normativo, cuestiones presupuestarias y a generar toda una serie de metodología alrededor de los servicios, además de hacer la elección del personal. Esta institución, la Unidad de Medidas Cautelares para Adolescentes, se inauguró formalmente en febrero de 2010.
Pero, de hecho, nuestro trabajo para fundar esta institución empezó a partir de diciembre de 2007. Las funciones de la UMECA, y se las voy a explicar, intentaré hacerlo de manera muy breve, son dos, que estas son las funciones principales de estos servicios previos al juicio. La primera es una etapa que hemos llamado etapa de evaluación. Esta etapa inicia con la detención de una persona. Una vez que se detiene, se notifica a la UMECA y la UMECA gira un oficio a su personal para que se presenten en la agencia del Ministerio Público donde están detenidas las personas para hacer una entrevista. Esta entrevista reúne datos de carácter domiciliario, historia laboral, historia académica y además también se nutre de datos que contiene la carpeta de investigación hasta ese momento. Este proceso es importante porque significa que los entrevistadores de la UMECA no pueden ver la carpeta de investigación antes de la entrevista para evitar cualquier riesgo de sesgo en ellos. Somos humanos y así lo consideramos, así que metodológicamente pues lo diseñamos de esta manera. Una vez que se recopila esta información adicional, se lleva a cabo un proceso de verificación, es decir, de confirmar que la información que nos ha dado la persona detenida es la correcta. Hecho esto, se elabora, o sea, el análisis de esta información, lo que hemos llamado evaluación de riesgo, un análisis de tipo más bien actuarial, digamos, donde se le asigna un valor a los rubros que los propios códigos prevén como elementos de riesgo y se elabora un reporte o una opinión que se entrega a las partes. Son las partes quienes introducen la información que contiene el reporte durante la audiencia de medidas cautelares para debatir y que el juez tome la decisión que crea más conveniente según la información aportada. Esta fase de evaluación ha sido una fase que nos ha llevado mucho tiempo defender y ganar legitimidad. Obviamente es una cuestión polémica en muchos sentidos porque cuando hablamos de evaluación de riesgos automáticamente pensamos que estamos evaluando, digamos, el riesgo social, cuestiones de peligrosidad, etcétera. Y justamente, aunque nosotros mismos sabemos que estamos un poco en el límite de este tipo de evaluaciones, también lo que hemos hecho es que, por lo menos en el caso de México, los códigos prevén una serie de supuestos de riesgo que si nosotros dejáramos así, podrían tener una interpretación mucho más amplia de lo que quisiéramos y mucho más subjetiva. Entonces, una cosa que nos ha permitido este proceso de evaluación justamente es no dar un gran margen de interpretación a ciertos aspectos que se tienen que mantener objetivos, como son pues el domicilio, historia laboral, historia académica que ya les he mencionado. Otra cosa que nos ha ayudado a la evaluación también es identificar hasta ahora, aunque por supuesto no puedo decir que es una muestra representativa, pero empezamos a ver este tipo de cuestiones y a observarlas en el proceso, es que nos ha permitido probar, por ejemplo, que en casos donde la unidad ha considerado un riesgo alto en una persona y la defensa ha hecho un buen trabajo, digamos, el Ministerio Público no hizo bien su trabajo y no ha aprobado la necesidad de cautela durante la audiencia y se ha liberado a esta persona considerada de riesgo alto, lo que ha resultado ha sido el incumplimiento de la medida cautelar impuesta a esta persona. Esa es una observación que hemos ido haciendo. Otra cosa que nos ha permitido este proceso es identificar, por ejemplo, personas que representan un riesgo bajo, así calificado, y que sin embargo están acusadas, por ejemplo, de delincuencia organizada, que es en este momento el delito de mayor impacto social en nuestro país. Esta persona o estas personas que han sido identificadas así y liberadas durante la audiencia han cumplido con sus condiciones e incluso esto ha sido o ha redundado en
en que su medida sancionadora también sea en libertad, incluso tratándose de esta conducta que es delincuencia organizada. Por lo tanto, empezamos a observar lo que muchos años atrás ya se ha dicho, que la gravedad del delito no es determinante para considerar que una persona puede evadir o puede representar un riesgo para la sociedad. Nosotros mismos también hemos evolucionado mucho en la forma en que hemos presentado este tipo de reporte hacia las partes. Ahora mismo en Morelos no hacemos un reporte de riesgo como tal, se hace un reporte donde se indica qué información se obtuvo y cuáles fueron los mecanismos de verificación, y lo único que se pone es una línea recomendatoria sobre si esa persona puede cumplir o no las medidas cautelares en libertad. No se menciona el riesgo que se ha detectado según la fase de evaluación de riesgos. Una vez que se da esta fase y entonces se da la audiencia de medida cautelar, entonces entramos a la etapa de supervisión de condiciones en libertad. Aquí una vez más entra la unidad de medidas cautelares con la decisión que ha tomado el juez y con base en ella diseña una serie o un programa individual de seguimiento para cada persona. Previo a esto ya se habrá hecho una entrevista de acceso a los servicios. Diseñado el programa, entonces, se da seguimiento a estas condiciones y en caso de incumplimiento se genera un reporte que se notifica al Ministerio Público para que él tome las decisiones que corresponden. También es posible que la defensa acuda a los servicios previos al juicio y estos emitan un reporte de cumplimiento para que la defensa pueda solicitar una modificación de la medida en caso de que esto sea procedente. Básicamente estas son las funciones que lleva a cabo la UMECA. ¿Cuáles serían las debilidades, digamos? No me gusta hablar de debilidades porque obviamente, como ustedes podrán entender, soy la primera porrista de este modelo. Pero también pues tenemos que reconocer que, por ejemplo, el volumen hasta ahora de adolescentes es manejable y no es comparable con el de adultos. Eso nos ha permitido probar muchas cosas. Es un proceso que nos ha llevado, como les comenté, pues ahora más de 4 años en la implementación y consolidación. Tenemos otras cuestiones que, más que ser debilidades de la UMECA como tal, son en general problemas del sistema. La burocracia institucional nos ha también dificultado en su momento el enlace con otras instituciones y que, por lo tanto, el proceso que lleva a cabo la UMECA fluya de mejor manera. La cobertura recientemente se amplió a otra fiscalía, pero aunque el estado de Morelos es un estado pequeño, no podemos cubrir, porque no existe personal suficiente, no podemos cubrir todo el estado, por lo que muchas veces la intervención de la UMECA se da a posteriori, es decir, se lleva a cabo la audiencia de medidas cautelares y hasta después se solicita el reporte de la UMECA y se solicita a su vez una audiencia de modificación. Estamos en un año electoral, entonces eso también nos hace remar hacia corriente. La libertad pues no es popular en este momento, con ninguno de los candidatos al parecer, entonces eso también nos hace pues tener un poco de pues cierta resistencia al modelo. Ahora, tampoco hemos podido, si bien los servicios pretenden o su fin ulterior es la reducción de la prisión preventiva, nosotros somos un poco más prudentes y pensamos que este modelo puede racionalizarla por lo menos en el corto plazo. Ciertamente lo hemos logrado en pequeña medida, pero si lo vemos en términos de porcentaje, la prisión preventiva se ha mantenido estable. Ahora nosotros también podemos identificar, y creo que esto es un fenómeno regional, que al ser un problema tan complejo, la prisión preventiva significa que
existen en México por lo menos un catálogo de conductas graves, incluso constitucional, que nos impiden de entrada dictar medidas alternativas. Ya se le ha quitado esa opción al juez y por ciertas conductas tiene que dictar prisión preventiva de manera oficiosa. Igualmente, pues existen los indicadores de desempeño de las fiscalías, que en nuestro caso pues nos ha permitido identificar que muchos indicadores de evaluación son numéricos y por lo tanto los fiscales son mejor evaluados en tanto logren mayor número de prisión preventiva, de prisiones preventivas, pongámoslo así. Obviamente el tema de consolidación está sujeto al presupuesto y eso siempre nos genera cierto tipo de incertidumbre. En cuanto a las fortalezas, les puedo comentar que se logró la institucionalización, es decir, es una buena práctica ya reconocida en la ley y ya puesta en práctica. Nos ha permitido generar evaluación y desde supervisión que se nutren recíprocamente. Nos ha permitido brindar lo que queremos en el sistema acusatorio, que es información de calidad. Y además también, que para nosotros es importante, pues hay un efectivo ejercicio de la presunción de inocencia y de la protección del proceso. Igualmente se han generado procedimientos, protocolos, instrumentos y formatos ya institucionalizados, operadores capacitados. Como les decía, se ha ido legitimando el proceso poco a poco y las partes están confiando en lo que hace la UNECA, y se está dando un sistema de registros de datos que nos va a permitir generar evaluaciones internas del programa y también de los operadores. Tenemos casos concretos de éxito. Les decía, gracias a la evaluación hemos podido identificar que personas que, siguiendo los criterios previos a la existencia de estos servicios, e incluso previos a la existencia de la reforma, se hubieran quedado en prisión preventiva, pero ahora mismo no se puede, han sido liberados y eso significa un caso de éxito para nosotros porque además han cumplido con sus condiciones. También se ha incluido una red de organizaciones de la sociedad civil que sirven de auxiliares a la supervisión y eso nos ha permitido también acercar el sistema a la sociedad. Ustedes pueden ver en su pantalla un poco de estadística que tenemos. Obviamente, como pueden ver, es un número muy bajito porque se trata de adolescentes, pero ahí se ve, de febrero a diciembre de 2011 se supervisaron 87 casos. De esos 87, 79 personas cumplieron con las condiciones, lo que significa que 90.80% cumplieron. De esos casos, 44 han sido concluidos con algún tipo de resolución y 35 estaban vigentes para ese entonces. En ese periodo se dieron 8 incumplimientos, 9.19 en términos porcentuales, y de esos se declararon 3 sustracciones judicialmente. 5 reportes emitió la UMECA, aunque esos 5 reportes todavía estaban en espera para ese periodo. Muy brevemente les voy a hablar un poco de la ruta de implementación. Creo que ya les he mencionado un poco de qué se trata todo esto y ya solo me quedan un par de minutos para esto, pero quisiera decirles que es fundamental generar un diagnóstico de cuál es el estado del sistema de medidas cautelares antes de iniciar la implementación de este modelo. Tiene que ver, tenemos que tomar en cuenta la realidad de cada zona, incluso de cada zona del país, para determinar cuál es la mejor ruta de implementación. Hay que analizar el marco normativo local para que sepamos si ya existe, si ya hay una regulación previa sobre estos servicios o algo que nos pueda abrir las puertas, o hay que empezar de cero y considerarlo. En el caso de México, ya en algunos estados incluso lo tenemos a nivel de código procesal. Muy importante es la creación del Comité de Medidas Cautelares. Va a ser el órgano colegiado con representantes de todas las instituciones involucradas en el sistema de justicia
para que ellos estén al tanto de cada decisión, cada paso que se toma en la creación de estos servicios. Les puede parecer complicado, pero hasta ahora ha sido una de las mejores prácticas que hemos identificado, porque eso es lo que justamente ha generado legitimación sobre estos servicios, ya que permite que todas las partes estén enteradas paso a paso de lo que hacen los servicios y de la metodología que siguen. La ubicación institucional, en general nosotros proponemos neutralidad fuera de la Fiscalía, fuera de la Defensa, y puede haber bajo esta circunstancia diferentes opciones, como un órgano autónomo, como un órgano del Ejecutivo o como un órgano auxiliar del Poder Judicial, que también ya existe el modelo, por lo menos a nivel legislativo en nuestro país, o bien como un órgano de la sociedad civil a quien se licite el servicio. Para empezar, también hay que considerar una zona o una jurisdicción, un ámbito territorial limitado para expansión posterior, y hay que considerar diversas cuestiones, cuál es el acuerdo político local, el índice de criminalidad, la carga procesal, etcétera. Obviamente hay que considerar las necesidades estructurales y administrativas, aspectos logísticos y metodológicos que son fundamentales, que hay que ir creando, la selección del personal con el perfil adecuado para las dos funciones que lleva a cabo la OMECA, y obviamente un periodo de prueba de los instrumentos para ir haciendo los ajustes necesarios en formatos de entrevista, de evaluación, etcétera. Nosotros recomendamos un plan de manejo de crisis. Acá en México es muy importante generar este tipo de protocolos porque nos hemos dado cuenta que por un caso se han legislado excepciones que han restringido el ámbito de aplicación de las medidas alternativas a la prisión preventiva. Generar una red de instituciones auxiliares de la supervisión, como ya les había explicado antes. Capacitar, obviamente, este es un paso fundamental, tanto a las partes en el litigio, al personal de los servicios para la operación y a las organizaciones públicas y de la sociedad civil que auxilien la supervisión para que también sigan ciertos protocolos. Tiene que haber, obviamente, un periodo de consolidación, de ajuste. Durante este periodo es importante mantenernos inflexibles con la metodología, pues como les decía, es lo que genera legitimación. Y además hay que generar todo este registro de información para poder estar en posición de generar evaluaciones periódicas sobre el comportamiento del sistema de servicios previos a juicio y además del sistema de medidas cautelares en general. Creemos que esto es muy importante porque nos puede permitir en determinado momento hacer ciertas predicciones e identificar problemas del mismo sistema. Aquí me quedo, creo que cumplí con el tiempo y estoy a su disposición para cualquier duda o aclaración. Agradecemos la exposición de Ana Aguilar.